Es un impacto del pantano, de ver aquella enorme masa verdinegra que lo iba subsumiendo todo, que se iba apoderando de todo. En la casa que hizo mi abuelo, parte de ella en Trobajo del Cerecedo, pues puertas y ventanas fueron recuperadas del pueblo de Oblanca. No tuvieron más remedio que dejarlo y marchar de su casa. Porque ver venir el agua por un camino que la echaron porque no había ni reguero de aquella. Y me acuerdo de la fiesta que hicimos. Hoy la ribera no tiene nada que ver con lo que yo conocí. Y nada más de aquí estoy, hija. Barrios de Luna. Un valle sin sol. De aquella se empezaba a rumorear, pero la gente no se creía. La gente mayor no se creía que iba a hacerse el embalse ni nada de eso. Mi padre tenía la escuela en Santa Eulalia. No pensaban que iba a suceder, pero después ya pues no les quedó más remedio, porque fue todo expropiado y claro, como el agua era para regar todo lo de abajo, pues no tuvieron más remedio que dejarlo y marchar de su casa. Muy bonitos, además era un valle muy llano. Pasabas la carretera, que no la habéis visto, la que va para arriba hasta el túnel. Pues ahí había un túnel para pasar la presa y luego ibas hasta Láncara por llano. Una carretera recta y por llano, muy bonito. Un valle además muy rico, mucha pradera, mucha tierra. Muy bonito era ese valle. Ese valle era bonito. Ese valle era bonito, pero el que más era Láncara, era donde se reunía la gente y jugaban, venían los domingos, jugaban a los bolos. Pues tengo el recuerdo, primero, de que todo el mundo hablaba del pantano. El pantano era algo que dominaba las conversaciones en toda esta zona, tanto en los pueblos directamente afectados, en esos con mayor motivo, como en otros pueblos aledaños, como era Belgas, donde todo el mundo tenía relaciones, parientes, amigos en los pueblos que se llevaba el pantano o que se iba a llevar el pantano. Entonces estaba en el ambiente. Sí, era bonito, sí. Era un valle bonito y tranquilo. Siempre hay de todo, un poco en todos los sitios, pero era tranquilo. No, Blanca de Luna. Era, yo creo, que el más bonito de todo el rincón y de todos los pueblos que ha cogido el pantano. Porque era muy llano, con mucho verde, y luego lo rodeaban las montañas y tenía salida para Caldas de Luna, para el pueblo de Rincón, que le llamaban Robledo la Vega, y después para la parte de Bavia, de Villablino, y luego de la Madalena. Estábamos muy bien situados. Estuve en un barrio de Miñera, Casasola, un año o dos, por cosas del pantano, de la gente que marchaba y no tenía quien quedarse una temporada allí.
Y luego yo volví para el pueblo, para Láncara. Ya marché aquí de pobladura y me fui a Láncara, y allí pasé el tiempo hasta el final. Economía de subsistencia, de arar tierras y ordeñar vacas, y pocos negocios, todo el mundo viviendo de los terrenos, todo el mundo viviendo del ganado, de las ovejas. Trabajamos en el campo y teníamos gente en casa del pantano, obreros que dormían y algunos comían en casa y eso, y con mucha pena, porque aquella era una casa que tenía 8 habitaciones, un portal grande, pajar, cuadras, todo alrededor, era 2 huertas, y venías aquí, no tenía más que la casa y el camino, pues fíjate, sí fue duro el golpe. Yo me crié con mis abuelos. Mi abuelo era cartero y mi madre era modista, una gran modista. Y los otros hermanos y hermanas pues a trabajar la labranza. Tenían vacas, tenían ovejas, tenían corderos, tenían de todo, gallinas, y tenían de toda clase de animales y cerdos. Cuando las fiestas, pues venían, la gente iba a la fiesta a tu casa y comía allí, y tú ibas a su casa cuando la fiesta y eso. Yo ya en Láncara no, porque conocía que había una tienda muy buena y un almacén de vinos. Era la Güelles, y me llevó mi padre a la fiesta. Me acuerdo que fuimos a caballo desde aquí, como se hacía en aquella época, y me sorprendía que toda la gente estaba triste, cariacontecida, lloraba, y en la iglesia todo el mundo lloraba, y cuando salían de la iglesia todo el mundo se abrazaba llorando, y cuando llegabas a la casa invitada, que ya lógicamente no recuerdo qué familia era, pero sé que allí con el convite y el banquete de la fiesta del pueblo todo el mundo lloraba también, y se daban grandes abrazos. Yo no lo entendía, pero era porque estaba el agua ya llegando al pueblo, y a los pocos meses o semanas el pueblo estaría ya sumergido, porque estaba ya casi entrando el agua en los establos. Aquí íbamos a la fiesta hasta un pueblo que se llamaba San Pedro, que había 8 kilómetros, y ahí se hacía una romería, que venían asturianos y vendían cosas del campo, traían madreñas, traían las cosas, yugos para las vacas, herramientas del campo y todo eso. En todos los pueblos había fiestas, y como no tenías coche, pues ibas andando, y en bicicleta. Eran otros tiempos que no se pueden comparar con estos. Yo creo que era mejor la gente que es ahora. Se tenía más confianza con la gente, y no te veías agotado ni preocupado por cosa ninguna. Allí se estaba a gusto, era como si fuesen familias, tenías libertad para ir a una casa y decir, oye, dame esto que no tengo, y ya te lo doy. Lo que hoy día no existe tanto. Cuidar las vacas, de ir a pescar, o de ir al monte con las ovejas con mi abuelo, o cosas de ese tipo, vamos. Jugar por las calles y poco más. La vida, no había televisión, no había aparatos de radio, eran juegos los que teníamos que hacer, pues lo que inventábamos muchas veces, ir a robar peras. Muy rica, con una espectacular vega, con unos puertos de montaña, puertos ganaderos, es lo que aquí se llaman los puertos, espectaculares, muy grandes.
entonces yo me fui con los abuelos al barrio aquel de debajo del pantano. Y allí me crié con mis abuelos y mis tíos. Y todo aquel barrio desapareció. Hay un jardín grande, una explanada y cerrado, y la mitad de la casa quedó dentro del jardín y la otra fuera, pero las han tirado, no hay nada ya. El pantano de los barrios de Luna convertirá en regadío varios millares de hectáreas de tierras de secano en la región leonesa y es inaugurado por su excelencia el jefe del Estado, recibido con muestras de afecto y de adhesión. Una lápida conmemorará el acontecimiento. El pantano embalsará este año más de 200 millones de metros cúbicos y su capacidad total será de 308 millones. Obra complementaria del pantano ha sido la central eléctrica de Piedepresta. Como el pantano fue inundado progresivamente, que no fue un cierre total y absoluto en un momento dado, pues los pueblos iban quedando vacíos a medida que iban llegando el agua a sus prados, a sus tierras, incluso a la puerta de sus casas en más de una ocasión. Y luego nos pagaron lo que les dio la gana, porque aquí pagaron muy poco en barrios. Luego ya los pantanos de arriba, en el de Láncara, que era en el Láncara, había ¿cómo se llama? Un secretario, que era un tío muy espabilado, y ese ya ahí pagaron mucho más que aquí en barrios. Pero aquí en barrios, ese barrio nos pagaron muy poco. Que aquí existió como la película de toma el dinero y corre. Yo te doy esto, que es lo que yo considero que tú debes cobrar por tus bienes, y a partir de ahí búscate la vida. No existió ningún tipo de organización, con lo cual, pues imagínense ustedes lo que fue aquello. Una gente se fue para Asturias, bueno, hubo hasta familias del pueblo de Láncara de Luna, ya está prácticamente destrozado, que también fue inundado, es el último pueblo, que marcharon para una dehesa Ciudad Real. Y mis vecinos que ellos conocían, que fueron muy lejos y ellos no hubieran ido, porque la gente del pantano se ha quedado más o menos toda por aquí, por La Robla, por León sobre todo. No te creas que de aquella pagaron mucho, ¿eh? Mis abuelos pues compraron esta casa y les quedaría pues relativamente pues poco, como decían antes, para ahorrar. Por parte de Confederación, pues establecieron unos precios por las tierras, por los prados, por las casas. Como negocios no había, quitando algún molino o alguna cosa de ese tipo, pues poco podían recibir de indemnización. Gracias a estas nuevas instalaciones, se pondrán en zona de riego más de 46.000 hectáreas y se prevé su ampliación hasta 10.000 hectáreas más. El pantano de Bárcena y la central térmica de... Pero siempre hay alguien en todas las obras, siempre hay algunas cosas buenas, siempre hay algún perjudicado. Y ellos fueron perjudicados y maltratados. La obligación que tenían los habitantes era de entregar, más o menos ficticiamente o realmente si existía la llave, entregar la propiedad a la persona encargada por Confederación de recibir todo eso. Entonces no podías sacar
salvo las mesas, las arcas, las camas, no podías sacar ninguna otra, la cocina no la podías sacar, las tejas no las podías quitar, las puertas no, tenías que dejar la casa en total estado, lo mismo que si continuaras viviendo mañana en ella. ¿Qué pasaba detrás? Pues pasaba que Confederación vendió a una sociedad absolutamente todo lo que pudiera sacar, no la palabra exacta es recuperar de esas casas, las tejas, las vigas, los marcos de las puertas y las ventanas, y esta sociedad pues sencillamente ¿qué hacía? Luego las vendía. Piedras labradas, buenas, de piedra caliza. Había dos pueblos aquí, sobre todo en esta zona, que eran Láncara y Lagüelles, que tenían piedras labradas extraordinarias, y bueno, pues todo eso pues no fue vendido, eso fue más o menos rapiñado por parte de todos los habitantes de la comarca. Los terrenos que no ocupó el pantano o las casas que no ocupó el pantano, pues no las pagaron. La gente, así todo, tuvo que marchar porque los pueblos inundados, pues ¿qué les quedaba? El monte, con lo cual no se sobrevivía, y ya en los años 60 o por allá, ya cerca de los años 70, pues consiguieron que fueran expropiados todos los bienes extraembalse. Nos adaptamos aquí muy bien, nosotros volvimos después para acá y cada uno trabajaba en lo que podía. Como mi madre era modista, trabajaba aquí también y 2 tías trabajaban también con ella. Y fuimos saliendo adelante. En Trabajo del Camino, en San Andrés, en Villavalter, en Villaobispo, en La Robla, por aquí incluso en algún pueblo más arriba o incluso más abajo de aquí, de la Madalena, en fin, donde la gente consideró y pudo pagar lo que alguien le pedía por las casas y por las tierras. El maestro que teníamos quería que mi madre me estudiara, pero se quedó así, pero no me arrepiento, vamos, he vivido bien, he trabajado, me casé, nosotros teníamos sastrería, mi marido. La escuela de aquella, en un pueblo de 50 vecinos que sería Lagüelles, pues igual estábamos 30 críos, mientras que ahora pues ya lo ve. Una escuela por cada pueblo o 2 en algunos sitios, y todas ellas con mucha chiquillería que justificaba la presencia de, en ocasiones, 2 maestros, el maestro para las escuelas de niños y la maestra para las escuelas de niñas. Todos los pueblos tenían muy buenos maestros. Esta fue una zona que se caracterizó por la calidad de los maestros, que fueron exportándose a otros muchos sitios. Jugábamos mucho, tenía la escuela al lado de casa, teníamos un maestro extraordinario. Y mis abuelos tenían una casa muy grande y muy buena, y tenían cantina, como se decía antes, y fonda. Cuando yo nací ya estaban los ingenieros de Confederación allí, que paraban allí en casa, porque me acuerdo que venía el ingeniero y yo tendría 4 o 5 años, y ya empezaron otra vez cuando se terminó la guerra, pero que yo no sé los años que duraría, hasta el 56, pues fíjate, que lo inauguró Franco, y todavía no estaba terminado, porque rematándolo, que mi marido trabajó y toda la vida, rematándolo duró más. El 13 de enero de 1940 venía de Ávila, de Arenas de San Pedro, a trabajar al pantano. El encargado del pantano era tío mío, y le dijo a mi madre, mándame el chaval para León, que aquí aprenderá algo. Y entré en el taller de carpintería de aprendiz. Aquí decían que había unos 3000 obreros. A la una que tocaban para bajar a comer,
por allí, del pantano, toda esa ladera de allí y esta otra de este otro lado, así de gente, todos porque tenían el comedor y los barracones. ¿No ves esa casa nueva que hay allí al fondo? Allí junto a aquel montículo, hasta allá arriba que hay otra, pues todo eso eran los barracones de los obreros, la cocina, el comedor. Y luego, para aquella parte que todavía quedan unos barracones, hay las viviendas de los empleados, de oficinas y eso. Claro, se traían las cartillas de racionamiento y solamente en el comedor que está en aquella chisma, pues había 3.000 obreros y traían de todos los pueblos, de ahí arriba todos, de San Emiliano, de todo por ahí, a trabajar. Y serían unos 3.000 obreros. Era muy malo de trabajar, porque tenían unos baldes que traían las piedras de arriba de esas peñas y ahí lo machacaba, y donde está el bar del Ventorrillo se echaba el cemento y lo otro ahí, y pasaban todos a unos agujeros que hay allí para hacer el hormigón. Yo desde arriba hasta abajo, desde abajo hasta arriba, he andado por eso, colgado de las cuerdas y todo eso. Ahí cada trozo tenía que llevar una dosificación. La de arriba y la de abajo llevaba 300 kilos por metro cúbico. El castillo estaba adosado, estaba en un montículo, en una peña. Fue prácticamente derruido lo poco que quedaba, pues cuando las obras del pantano. En la peña, esa de ahí, todavía hay algún, ¿cómo se llama? Unas habitaciones que decían que eran de los moros, pero bueno, ya va quedando muy poco. Existe la leyenda de que el Manzorro llegó hasta aquí. Yo estaba haciendo el pupitre para que Franco supiera dirigir arriba de España. Fue lo que dijo. Y entonces estaba ahí haciendo eso, el pupitre, y entonces esa, detrás, la hija, se puso de parto para dar a luz. Y entonces que cogieron el coche del ingeniero y nos llevaron a León para que diera la luz. El 23 de septiembre de 1956. Este pueblo, yo cada vez que lo veo me da una pena porque digo lo que fue este pueblo y lo que es. Si ahora somos, bueno, y este año estamos aquí nosotros, está la del bar también, hay 8 o 10 que no nos hemos ido por culpa de todo esto, pero si no se quedan 8 o 10 vecinos, claro. Confederación puso a disposición del pueblo una barcaza, pero una barcaza grande, para que la gente sacara los enseres y los fuera depositando al lado de esta carretera, en un lugar un poco llano, donde ahí, a medida que se podía, la gente iba ya marchando. Pero ya fue el último tiempo cuando estaba ya inundado el valle y el pueblo quedaba al otro lado del agua. Por último, el jefe del Estado se dirige a los parameses para felicitarles por haber logrado el sueño de generaciones de que el agua de sus ríos fecunde las tierras sedientas e improductivas
donde antes había páramos y mañana habrá vergeles. Tengo un recuerdo que no se me olvidará, aunque viva muchos cientos de años, porque ver venir el agua por un camino que la echaron porque no había ni reguero de aquella. Y me acuerdo de la fiesta que hicimos, que fue el cura, nos la bendijo y todo el pueblo recibimos el agua. Todo no, porque como decían, bajamos para León, esto en León no sirve. Y ahora te recuerdas de lo que había allí, que hubieran quedado muy bien aquí. E incluso teníamos un escudo en la casa de los Miranda y allí quedó. Pero una cosa, quitar tejados, quitar ventanas, quitar puertas y luego romper esta pared para coger esta media docena de piedras buenas, pues los pueblos estos pues sencillamente han quedado ya prácticamente derruidos como el pueblo de Oblanca, que de Oblanca no existe ni vestigio de que hubiera habido un pueblo. Abelgas, y es un pueblo en el que yo nací, y es un pueblo en el que cuando yo nací vivían unas casi 400 personas, según el censo, y que ahora debe de tener pues unos 40 habitantes aproximadamente. Cuando el pantano embalsó por vez primera, se dieron cuenta de que quienes hubieran hecho los cálculos no atinaron del todo, y cuando estaba el pantano en las cotas más altas, tapaba completamente, quedaba inundado el acceso a Abelgas. El camino de Abelgas no se podía transitar por él. De manera que el pueblo tuvo que hacer a pico y pala una vereda por encima del nivel de la cota del agua del pantano para poder salir del pueblo, para poder ir al médico. Como consecuencia de ese aislamiento forzoso al que el pueblo se vio sometido, mi padre se encontró con que no podía traer la harina, con que los productos que él necesitaba para el buen desarrollo de la panadería, pues se lo ponía muy difícil, casi imposible, había que traer los sacos en burros o en mulos, en fin, era la cosa muy complicada y decidió dejarlo, abandonar y marcharse de aquí, es decir, que fue un daño colateral del pantano. O los carros en las calles de los pueblos, pues llegando el agua a las ruedas, es decir, hasta el último momento, hasta cuando ya no podían más, pobres. Uy, mi abuela no quería hablar del pantano ni verlo, porque claro, le quitaban la casa, le quitaban todo. Y yo recuerdo que mi familia marchó prácticamente ya con el 80-90% de los enseres que había en casa, el día de Nochebuena. Y cada vez que una familia marchaba, sobre todo los últimos viajes, pues íbamos todo el pueblo hasta la carretera general a despedirnos de ellos. El cementerio le echaron una base de hormigón porque ya no se podían sacar los cuerpos y bueno, pues tristeza, hubo lágrimas, pero bueno, como no se podía hacer nada tenías que adaptarte. De todas maneras, la gente de Oblanca mayormente ha comprado toda por aquí cerca, ha comprado toda por aquí, todos compraron su casa, los que otros han comprado unas fincas y una casa. Vamos, todos relativamente se ha vivido bastante bien, Los cementerios, sí, tapados con una plancha de cemento. En la parte de arriba, hubo 3 pueblos, San Pedro, Campo y Lagüelles, que hicieron unos cementerios a la parte derecha de la carretera según se va hacia Villablino, en los cuales cementerios solamente en el de Lagüelles hay enterrada una niña recién nacida. El resto de esos 2 cementerios no ha habido ningún enterramiento.
Yo soy de aquí, toda la vida lo he sido. Yo a Lagolles de Luna, que es el pueblo donde yo me crié, pues yo voy una media de 4 o 5 días por el verano. Sentí una sensación de tristeza, porque estuvimos por donde era nuestra casa, y entonces parece que no, pero recuerdas lo que era antes, y al ver cómo estaba, pues te dio un poco de tristeza. Y bueno, pues hay que acostumbrarse a lo que uno tiene y a lo que uno ha pasado, y nada más. Y vivir en otro sitio. Y vivir en otro sitio, no queda más remedio. Pero gracias a Dios, pues aquí hemos estado muy a gusto. Fuimos allí hasta aquel barrio y claro, parece que se te viene el pantano encima, la presa, porque estaba cerca. Y a mí me da una pena que para qué. La panadería estuvo pues, muchísimos años sin ser utilizada y deteriorándose, como es lógico. Decidí reconvertirla en una biblioteca, de tal manera que donde antes salían las hogazas, el pan, los mazapanes de la gente del pueblo, pues ahora hubiera libros para que cumpliera una misión diferente. Mis padres tuvieron que buscarse la vida por otro lado, con lo cual, gracias a eso, yo salí de aquí y a pesar de que tenía una formación muy buena de la escuela, pero mis padres se fueron a vivir a León y yo pude seguir los estudios normales de cualquier adolescente de bachillerato y continuar posteriormente. Es decir, para mi familia, como para otros tantos, pero sobre todo de los pueblos del pantano, fue un absoluto desarraigo. Te obligan a salir del lugar donde habitualmente tienes tu vida, porque mis padres, además de la panadería, pues eran labradores como cualquiera de los del pueblo, con sus carros, con sus vacas, con sus tierras, con sus prados, con sus ovejas, con sus cabras, y todo eso hubo que reorganizarlo. No es valorado, no ha sido nunca valorado, ni lo será por mucho que le pongan paños calientes, lo que la gente de aquí sufrió, el desarraigo que supuso el tener que marchar de su pueblo, por un imperativo, porque sí, porque no había más remedio. ¿Que el páramo ganó? Bueno, ¿que el páramo lo ha agradecido? Pues mire, no lo sé, no lo sé. La verdad es que para la gente de aquí fue muy lamentable. Se le han reconocido, por ejemplo, el Instituto de Santa María se llama Instituto Barrios de Luna, pero no demasiado, porque las cosas, tú de que te beneficias, para atrás, mira poca gente, mira poca gente. Pero yo creo que es una asignatura que el páramo también tiene pendiente con los hombres que se tuvieron que ir de sus casas para que haya aquí agua así, que ha habido agua aquí para dar y tomar. Yo, cuando llegó el agua aquí tenía 12 años, ahora voy a cumplir 74 y supe lo que era regar de los pozos, cuando aquí la sequía era el pan nuestro de cada día y la miseria iba acompañada de la sequía. Uno de los adelantos más importantes que se produjo en el desarrollo de nuestra agricultura fue la utilización de los motores de extracción de agua. De la clásica noria pasamos a disponer de un potente motor para extraer con más comodidad el caudal de agua necesario para regar los campos. Fue una empresa leonesa, Motores Piva, la que puso en el mercado una variada gama con la tecnología más moderna. Creo que sí, porque de seguir en el pueblo, si no te hubiese quedado más remedio, pues seguías viviendo igual. Pero por lo menos ha hecho su labor, el agua. Fíjate, para abajo, para el páramo, todo por ahí, han salido ganando. Porque si no tenían agua, ¿con qué regaban? Es que las cosas son así, tienen que perder unos para ganar otros. Hombre, para ellos sí,
Para el páramo sí, para la ribera, que nosotros vivimos 8 años en Villanueva de Carrizo, porque mi marido estuvo haciendo las centrales de Cimanes del Pantano y la de Alcoba, 2 centrales. Y cuando fuimos era muy pobre, no tenían agua para regar porque el río bajaba muy eso. Y estuvimos otros 8 años y vamos, aquello dio así, una vuelta. Ya todas las casas, la gente joven tenía coches, ya unas cosechas muy buenas, y yo siempre les decía, para que vosotros os pusierais bien, mira lo que nos hicieron a los demás. Que la calidad de vida ha sido muy importante. Yo veo a mi hijo, que es el que lleva la explotación, y que ahora se va para casa y con el móvil hace los cambios, está siempre controlando el agua. Muy pobre era la ribera, tenía mucho terreno pero no tenían agua para regar. Y me acuerdo pues de todo, de cómo sembraba mi padre las patatas, cómo sembraba las alubias, los mulos en casa y todo. Y entonces la vida no había descanso. No había descanso. Y mi madre, ¿para qué te voy a contar? Trabajaba lo que no estaba... Las mujeres aquí de aquella época, todas tenían que tener un monumento en algún sitio. Que las mujeres aquí, la casa que no podía trabajar la mujer, era ya media ruina, fijo, por mucho que el hombre quisiera hacer. En el fondo lo que hubo fue un enorme gesto de solidaridad y de generosidad, bien a pesar de la gente, pero considerados los beneficios que iba a proporcionar el pantano de cara a los miles y miles de hectáreas que iba a regar, pues al final uno tiene que poner en la balanza si son más los beneficios o los perjuicios. Probablemente desde el punto de vista económico los beneficios fueron mayores, sobre todo para las tierras que se beneficiaron del pantano. Anímicamente, emocionalmente, es una losa que nunca se levantó sobre de las cabezas de las personas que tuvieron que dejar todos sus enseres, sus cosas y sus casas y buscarse la vida por otro lado. En la zona de Santa María del Páramo, yo me acuerdo de un estudio que hizo el Banco Bilbao, que yo colaboré con él porque entonces pertenecía a la comunidad, era el presidente del jurado, y la renta per cápita agrícola era la mayor de toda España, más que en Valencia. Fueron unos años extraordinarios, porque aquí una explotación de 10 hectáreas tenía tractor, tenía coche y igual tenía un hijo o 2 en la universidad. Porque aquí después, la verdad es que no había cultura, pero después se invirtió mucho en cultura, porque aquí el 80% de la gente que tuvo ganas tenía posibilidades de estudiar. Pienso que si el agua se seca, ¿qué sería de nosotros? Ya no económicamente solo, digamos que anímicamente, acostumbrados a ver pasar ese reguero lleno de agua, si ahora se seca, ¿qué pasará? Yo tengo conocimiento de que el agua, el embalse se proclamó en la Segunda República, en la República. Vino la guerra, quedó muerto todo y Franco retomó el asunto, pero estuvimos muy a punto de que el agua fuera para Asturias, para producir energía eléctrica, que siempre sabemos que es más rentable que producir patatas. Obra complementaria del pantano ha sido la central eléctrica de Piedepresa, que posee una potencia de 40.000 caballos y una producción anual de 100 millones de kilovatios hora. El coste de estas obras ha sobrepasado la cifra de 300 millones de pesetas. Los luniegos, los habitantes del Valle de Luna, contemplaron impotentes, con los ojos arrasados en lágrimas, cómo las aguas en su imparable ascenso iban humedeciendo poco a poco los establos, los portales y cobertizos, las cortes y pajares, los huertos y cortinas, los molinos y serrerías, hasta entrar implacables en los reductos más íntimos del hogar,
donde al amor de la lumbre discurrieron durante siglos calechos y filandones, donde habitaron tantas memorias tangibles de la doméstica cotidianeidad. Durante los veranos resecos vuelven a mostrarse las carcasas de los edificios, afloran las paredes y linderos desmochados, los tocones de los árboles que bordean la vieja carretera, los restos de frutales que emergen esqueléticos y fantasmales, las cicatrices, en fin, entre lodo y cieno de un pasado cuyos jirones fue disolviendo despacio, de forma callada y silente, el agua embalsada. Cuando tanto se habla de solidaridades, este es un ejemplo de generosidad y altruismo, un ejemplo que a muchos ancianos habitantes de este valle les costó en su día la salud y la vida. Mucho se perdió para que otros ganaran, murió una tierra para dar vida a otra, pero como escribió un poeta romántico inglés, no por ello anegaré mi vida en la tristeza. Y nada más de aquí estoy, hija. Luego ya sacrificando a los que están al lado mío, pero contenta porque tengo el cariño de todos y eso es mucho. Estoy muy a gusto con ellos y aunque los sacrifique un poco, tienen que aguantarse. Y así es la vida. Barrios de Luna es el embalse que más pueblos hundió, 17 en total. Obligó a dejar atrás sus viviendas y sus vidas a más de 1.100 personas. Hoy ocupa una superficie de 1.130 hectáreas. Desaparecieron totalmente los pueblos de Láncara, Lagüelles, Campo de Luna, San Pedro de Luna, Oblanca, Cosera, Casasola, La Canela, Miñera, Las Ventas de Mayo, Arévalo, El Molinón y Truba. Además, el embalse inundó parcialmente Santa Eulalia de las Manzanas, La Vega de Robledo, el barrio del Trabanco de Barrios de Luna y Mirantes. El embalse de los Barrios de Luna tiene capacidad para almacenar 308 hectómetros cúbicos. Sus aguas riegan 56.000 hectáreas de León y Zamora y abastecen a la ciudad de León. Este es el único embalse de la cuenca del Duero en la provincia de León que no tiene en el entorno cercano ninguna referencia a los pueblos desaparecidos. Y el agua empezó a llegar el día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre empezó a llegar. Los últimos meses ya nos habían cortado la luz y todo, para que hacer fuerza para que la gente ya marchara. Había mucha gente caminando por las calles, mucha gente llorando porque eran antiguos vecinos y bueno, pues caminaban como si fueran fantasmas por el pueblo. Ayuntamiento de los Barrios de Luna, Junta Vecinal de Villameca, Ayuntamiento de Boñar, Ayuntamiento de Riaño, Restaurante Tanis y Ayuntamiento de Sena de Luna han patrocinado Hundidos.